Contexto de recesión, inflación, advertencia por posibles caídas de puestos de trabajo. El viernes el presidente Milei abrió el periodo de sesiones ordinarias del Congreso con, primero, una fuerte crítica a la herencia recibida, pero también con una invitación a los gobernadores, a todos, los opositores y los no tan opositores y algunos aliados, a un pacto de mayo y que va a tener una primera cita este viernes, lo decíamos en el bloque anterior, en la Casa Rosada. Mariano Tilly, analista político, nos acompaña. ¿Qué tan viable es este pacto de mayo en este contexto que venía describiendo Leandro? Mira, yo creo que, pero primero buenas noches, Damián. El presidente venía golpeado con una debilidad política construida por él mismo. Él mismo es el que agredió a los diputados, a los gobernadores, se peleó con todos. El viernes, aunque no haya sido leído así, el viernes el presidente dio un paso atrás. Es decir, en esto, él aplica esto del juego de la gallina, que es el que primero dos autos, como si dos autos chocaran a ver quién frena primero. El primero que frenó antes que estallara todo fue el presidente. Lo que tenía que haber hecho el 10 de diciembre y hubiera tenido mucho más éxito, decidió hacerlo ahora una vez que perdió una serie de votaciones y perdió su alianza con los gobernadores con los cuales estaba trabajando, especialmente los gobernadores Juntos por el Cambio. Entonces, quiso en ese momento transformar esa debilidad en una nueva fortaleza. Con ese discurso lo primero que hizo fue victimizarse, construir una idea de casta. Es la casta la que me bloquea todo. Y segundo, tratar de rearmar un discurso diciendo: otra vez, busquemos amigos y enemigos. ¿Qué quiso hacer? Primero, dividir. Los gobernadores estaban todos juntos. Habían firmado, menos Jaldo, habían firmado todos el apoyo a el gobernador de Chubut. Entonces, lo que él tenía que romper era esa unidad. Para romper esa unidad los invita a un pacto tramposo, si queremos así, porque es un pacto que tiene dos partes, una parte de principios y una parte de políticas. La parte de principios es bastante ridícula porque el primer ítem del pacto dice la propiedad es inviolable. No solamente las provincias firmaron eso en 1853, sino que además, en ese artículo 17 de la Constitución Nacional, le agregaron tiene un agregado el artículo que habla de la expropiación, es decir, existe la expropiación por motivos de utilidad pública. Él borró esa parte del artículo 17. Bueno, ejemplo IPF. Ejemplo IPF. No, pero cuando uno tiene que hacer un terreno, una avenida y tiene que destruir una estación de subte. Claro. Eso lo borró de su acuerdo y sin embargo puso esos principios como una especie de declaración bastante que no tiene sentido más que un sentido simbólico. Bueno, él le llamó esta idea de los nuevos mandamientos, ¿no? Lo comparó con los 10 mandamientos, la segunda versión de los 10 mandamientos. Por eso, en realidad mezcla ahí algunas cosas y las otras, y tiene algunos elementos del pacto que son netamente políticos para tratar de chantajear a los gobernadores porque les dice: el viernes vamos a juntarnos y lo primero que les pide es: aprueben el DNU, aprueben el proyecto, la nueva ley bases que va a presentar de vuelta, y ahí hablamos de alivios fiscales para las provincias. Por lo tanto, ahí comienza una especie de chantaje. Con el resto de las propuestas, hay una especie de una propuesta de reforma política que me parece inconducente, porque él lo que quiere, en el proyecto de ley estaba, una reforma que destruyera las provincias como mecanismo de elección y se impusieran circuitos uninominales, y además el financiamiento de la política. Él quiere quitar una cosa que también está en la Constitución Nacional, que es que los partidos políticos son sostenidos financieramente por el Estado. Si los partidos políticos se retiran, el Estado se retira de financiar los partidos políticos, a los partidos políticos solo los financian las empresas. De hecho, uno de los proyectos implicaba también eliminar el tope de financiamiento de los partidos políticos por parte de las empresas. No, bueno, ese es un gran tema. Eliminar el tope es privatizar los partidos políticos, es decir, los partidos políticos van a ser de los grupos de poder que van a poder financiarlos. Entonces, si te financia una empresa telefónica, cuando llegas al poder te dice: tengo que actualizar las tarifas, ¿qué va a hacer el gobierno si es el que lo financió? Es decir, aleja a la política de la gente. Eso es no creer realmente. La política tiene que estar cuestionando, poniéndose enfrente de los poderes económicos para establecerle límites. El Estado está para poner límites. Sin embargo, lo que él quiere es entregar a la política a los intereses económicos. Bueno, no, la salida, la verdad que no es para nada democrática ni auspiciosa para la sociedad. Mariano, él también en un punto de su discurso critica el toma y daca de la política, en su crítica a los políticos tradicionales, pero con lo del Pacto de Mayo lo condiciona justamente a que le voten la ley de bases, y eso es toma y daca, ¿o no? Indudablemente, él vuelve a la teoría, él critica la casta, pero utiliza la lógica de la casta. No solamente eso,
Hay otro ítem que a veces queda relegado porque ahora el tema son los gobernadores, que es el tema de la reforma laboral. ¿Qué hace para negociar con los sindicatos? Él promueve una reforma laboral. Ya vimos el primer gesto que fue que el salario mínimo sea uno de los más bajos de América Latina. Hoy lo dijo Kicillof, que el más bajo es el de Venezuela. Hoy el salario mínimo de la Argentina es el segundo. $1.000.000, ¿no? $1.000, claro. ¿Y qué establece para negociar con los sindicatos? Una ley que quiere reflotar aquella ley Mucci de Alfonsín de democratización de los sindicatos, etcétera. Es decir, también va a buscar negociar con los sindicatos. Es decir, todo lo que hace él en ese sentido es para negociar. El problema es, ¿qué negocia con la sociedad? Porque la verdad que no dice nada y promueve, dice, hubo más serrucho que motosierra que licuadora. Bueno, la licuadora estamos viéndola, la acabas de decir vos, con la inflación, los números, las compras, todo lo como afecta a la clase media. Entonces, para la sociedad hay cosas simbólicas, como por ejemplo eliminar las jubilaciones de privilegio que hoy quedan de presidente y vicepresidente. Son menos de 15 jubilados y es para que no haya más jubilados presidente y vicepresidente. Entonces, en realidad estamos hablando de que para la sociedad no hubo gestos, no hay partes en el pacto. El pacto no habla de educación, el pacto no habla de producción, el pacto no habla de desarrollo. En su discurso, el primer presidente que en su discurso, que yo recuerde, no nombra Malvinas. Es decir, estamos ante una situación y además se jacta de eliminar organismos del Estado, pero no cualquier organismo. Porque cuando habla del INADI y de TELAM, y dentro de poco va a hablar de la TV pública, está hablando de una cosa muy en particular. Él cree que el Estado no tiene que emitir ningún tipo de discurso. El INADI emitía discursos sobre, o sea, emitía su opinión acerca de hechos de discriminación, xenofobia, islamofobia, racismo, antisemitismo, homofobia, transfobia. Bueno, no quiere que el Estado emita opinión sobre eso. No quiere que el Estado emita opinión periodística. Es decir, hay una teoría ahí que tiene que ver con el libertarianismo, que el Estado no tiene que emitir ningún discurso hacia la sociedad, porque eso es adoctrinamiento. Tiene una teoría ahí que hace una lectura de Gramsci bastante particular, donde cree que el Estado lo que hace a través, incluso de la TV pública, es adoctrinar en el marxismo cultural. Una batalla cultural. La batalla cultural. Modos, es innegable que en muchos momentos y en distintos aspectos se han utilizado esas instituciones en beneficio del partido de turno. Digamos, lo que no quita que no tengan un rol social fundamental, ¿no? Mira, el otro día hablaba con un exdiputado que me decía, uno puede decir que el INADI podía tener problemas, que la TV pública puede tener problemas, o que TELAM puede tener problemas. Ahora bien, yo quiero que el Estado combata la discriminación, yo quiero que tenga... En Europa, de 50 países, 48 tienen TV pública. Los dos que no tienen son Luxemburgo y Mónaco. Es decir, todos los países tienen una emisora oficial estatal. Agencias oficiales, la mayoría de los países desarrollados tienen sus agencias oficiales. Lo que esos organismos no funcionen como corresponde no significa que haya que cerrarlos. Si no funcionan como corresponde, hagamos una reforma, hagamos un comité de administración que incluya a todos los partidos políticos, que incluya al Congreso, que incluya a las fuerzas de la sociedad civil. Ahora bien, hagámoslos eficientes, que cumplan su función política, que es comunicar las decisiones del gobierno, pero no cerrarlos. Mira, una sola cosa más. La pauta va en ese sentido también. La pauta oficial no es solamente... La gente no sabe... Digo, la pauta oficial de que la pauta oficial es para ensobrar. Es ensobrar un periodista. Milei, ¿no? La pauta oficial es hacer una campaña para prevenir el dengue. Es decir, está el Estado comunicando y eso es lo que no quieren. En las teorías del anarquismo capitalista, el Estado no tiene que emitir opinión. Y el problema de eso es que destruye la noción de comunidad que tenemos, porque el Estado emite también a través de la educación, que en cualquier momento también va a ir a la libertad de que cada colegio haga las materias que quiera. Por lo que el Estado exige a través de la educación, de la comunicación pública oficial, de los servicios de noticias, del INADI, es un discurso que construye una noción de valores en lo que nuestra comunidad se construyó. Entonces, realmente está rompiendo la noción de comunidad. Él lo que quiere son individuos libres
que cada uno opine como quiera. Ahora, si el Estado deja de comunicar, comunican solo los privados. Y entonces ahí la lógica del mercado es mucho mayor. Digo, hoy miraba, recién abría el portal de Clarín y de La Nación. La noticia de el tiroteo en Rosario de anoche no está en la parte del portal. Si vos buscas la noticia está por ahí adentro. Pero en el portal vos entrás a la página web, no está. Entonces, si comunican los privados, el Estado deja de opinar, también los privados pueden diseñar y construir ciertos sentidos sociales donde el Estado no está. Muchísimas gracias, Mario, por A haber venido. ustedes. Estamos hablando de lo que dijo Milei y lo que anunció Milei el viernes. Ahora vamos a prestar atención a lo que no dijo, pero comunicó con sus gestos, con su comunicación